Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Entonces, pues por las razones que ya todos estamos enterados, la situación nos obliga a tomar medidas poco convencionales para el desarrollo de las clases del curso y del semestre en general. Entonces, pues vamos a tratar de que las clases siguientes sean lo más consecuentes a cómo las veníamos trabajando en el aula de clase. En ese orden de ideas se adoptó o se va a adoptar esta herramienta, la cual me permite entonces pues ir explicando tanto el desarrollo de la teoría como de los ejercicios, tal cual como si las estuviéramos desarrollando en el aula de clase, en el tablero, ¿cierto? Entonces, pues la clase anterior habíamos llegado estábamos trabajando, mejor dicho, sobre un ejercicio. En este caso el ejercicio, si no estoy mal, era de un pórtico, el cual pues habíamos alcanzado a desarrollarlo por el método de Cross, habíamos alcanzado a resolverlo, encontramos los momentos que necesitábamos encontrar para con ello poder diseñar a flexión la viga. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas yo creo que ustedes ya están en la capacidad de poder realizar el diseño de esa viga que estábamos trabajando en el ejercicio en clase. Es más, pues podríamos dejarlo como parte de la evaluación del, del curso, pues ya más adelante tendremos tiempo de hablar de ello, pero pues la idea es que les quede entonces a ustedes como ejercicio el desarrollo de ese ejemplo, el diseño como tal de esa viga, ¿cierto? El diseño a flexión de esa viga. Bueno, por otro lado, entonces pues necesitamos continuar con el contenido del curso. Para ello, pues el siguiente tema que vamos a abordar, que sería el que vamos a explicar en la clase de este video, pues será entonces las vigas o secciones doblemente reforzadas, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con el desarrollo de vigas doblemente, doblemente reforzadas, reforzadas, perdón. Mientras me acostumbro al manejo de esta herramienta, pues me van a tener que tener un poco de paciencia. Reforzadas, bueno, ya me entienden. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿por qué surge la necesidad de reforzar doblemente a una viga? Ya habíamos trabajado en el último ejercicio, por ejemplo, habíamos visto la necesidad de colocar refuerzo en ambos extremos de la viga, tanto en el extremo superior como en el extremo inferior, dependiendo pues de cómo se esté presentando la flexión en ese elemento. Sin embargo, pues en este capítulo especial del curso, pues vamos a considerar, por ejemplo, que el acero, evidentemente, bueno, si tengo la viga doblemente reforzada, sé que una de esas fibras va a estar sometida a tensión y la fibra opuesta va a estar sometida a compresión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si una de esas fibras, sea la superior o sea la inferior, dependiendo pues del tipo de momento que se esté desarrollando, pues una de esas fibras va a estar desarrollando tensión que ya sé que va a estar asumida totalmente por el acero y la fibra opuesta va a estar desarrollando compresión, la cual puede estar bien sea asumida por el concreto o también podría estar asumida por el acero. En este caso, entonces vamos a ver cómo trabaja entonces ese acero a compresión. Sabemos que el acero es un material que se comporta bien ante esos dos efectos, tanto a tensión como a compresión. A tensión ya sabemos cómo es el trabajo de ese acero, ¿cierto? Ya vimos cómo
lo podemos entonces analizar desde el punto de vista de la resistencia de los materiales. Ahora sí la pregunta es, bueno, a compresión, si efectivamente ese material trabaja entonces ante esos esfuerzos de compresión, pues ¿cómo puedo yo analizarlo? Para eso pues vamos a eh, estudiar entonces el capítulo de este curso. ¿Listo? Entonces vamos a considerar que tengo una viga, ¿cierto? Ya sabemos pues que si es efectivamente una viga, la más sencilla que analizamos pues es esta viga, la simplemente apoyada, ¿de acuerdo? Esa viga simplemente apoyada pues va a desarrollar entonces unos momentos, un diagrama de momentos. Por acá voy a tener entonces el momento máximo de la viga, ¿cierto? Por efecto de ese momento máximo, pues se me van, o voy a ver la necesidad de por acá reforzar entonces ese elemento tanto a tensión como a compresión. Bueno, inicialmente a tensión, ¿cierto? Si la flexión que se está produciendo por un momento positivo, pues el área de acero que voy a necesitar colocar para soportar esas tensiones estará ubicado en las fibras inferiores. Hasta ahí digamos que estamos claros, ¿cierto? Esa viga entonces tiene un ancho B, tiene una altura H y tiene una altura efectiva que la llamábamos D. ¿De acuerdo? Por otro lado, en algunos casos, cuando este momento máximo que se me está desarrollando por acá, eh, excede entonces el máximo momento que soporta nuestra viga, dicho en otras palabras, cuando el área de acero requerida es mayor al área de acero máxima, ¿cierto? Sabemos que el área de acero máxima está dada en función de una cuantía máxima que para el caso de una viga, por ejemplo, de concreto de 3000 psi o de 21 megapascales de acero de 420, estaba alrededor de punto 0,16, ¿cierto? Esa sería la cuantía máxima para un concreto de 21 megapascales y un acero de 420 megapascales. Entonces, ¿qué pasa cuando el área de acero requerida supera el área de acero máxima que yo puedo colocar en una viga? Entonces, en ese caso se hace necesario, en ese caso se hace necesario entonces reforzar a compresión a la viga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle de otro color para diferenciarlo. Lo que vamos a hacer es entonces colocar por acá y por acá un área de acero adicional. Vamos a llamarla AS', de tal forma que lo podamos diferenciar del área de acero que tenemos abajo. Esa área de acero prima pues va a estar ubicada a una distancia de prima, ¿cierto? El área de acero prima pues será el área de acero a compresión. Entonces, lo que tenemos aquí es que efectivamente cuando el área de acero requerida supera el área de acero máximo, entonces necesitamos colocar un refuerzo a compresión, refuerzo a compresión, ¿cierto? Ese refuerzo a compresión pues es el que conozco como AS'. Bueno, entonces, ¿para qué se hace necesario, aparte de la razón que les acabé de dar hace un momento, reforzar a compresión? Aparte, pues, de generar un nivel o un grado de resistencia un poco mayor a nuestra viga, pues nos va a servir también para lo siguiente, nos va a servir también para control de deflexiones. Controlar deflexiones, control de deflexiones nos va a servir también para efectos de inversión de momentos. ¿Qué es ese efecto de inversión de momentos? Normalmente, entonces, las estructuras se ven sometidas a este fenómeno, conocido como la inversión de momentos. Es decir, que normalmente si un elemento está sometido
digamos que bajo su uso normal a un momento sea positivo o negativo, dado el caso, cuando se presenta, por ejemplo, un sismo o un evento, digamos, eventual o un evento poco presente o un evento extremo en la estructura, se puede dar el caso de que ese momento positivo se invierta, es decir, se vuelva negativo o viceversa. De tal forma, pues que se hace necesario entonces reforzar en ambos extremos de la viga. Bueno, aparte de la inversión de momentos, pues también otra función importante que cumple ese acero sería entonces el dar soporte a los estribos. Entonces también digamos que es una función más constructiva, pero pues también cabe anotarla, soporte para los estribos. ¿Cierto? ¿Qué son los estribos? Pues ustedes, algunos supongo que ya tienen idea lo que es un estribo. Un estribo pues es el refuerzo transversal que se coloca entonces en el elemento tipo viga, ¿cierto? El refuerzo que acabé de dibujar ahí en rojo. Eso es un estribo. Ese estribo pues ya tiene otras funciones, tiene unas funciones relacionadas con la resistencia cortante de la viga, pues que ya la vamos a ver más adelante, pero pues para poder sostener ese refuerzo secundario, ese refuerzo transversal, pues también necesitamos de ese otro acero en la fibra opuesta. Entonces también desde el punto de vista constructivo pues se hace necesario reforzar en ambos extremos de la viga. Bueno, digamos que hasta ahí tendríamos claro la función de ese refuerzo a compresión, ¿cierto? Tanto constructiva como desde el punto de vista de la resistencia se hace necesario colocar ese refuerzo a compresión. Bien, la idea es entonces que revisemos cómo es el trabajo de ese refuerzo a compresión desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Para ello, pues, recordemos cuando analizamos la viga simplemente reforzada o con un solo refuerzo, habíamos considerado entonces que nuestro elemento, perdón, trabajaba ante una flexión simple, ¿cierto? Para este caso, pues vamos a considerar la siguiente viga. Vamos a considerar esta viga, vamos a considerarla por acá reforzada a tensión, este será el refuerzo a tensión de la viga, y por acá arriba vamos a colocarle un refuerzo adicional a compresión. ¿Cierto? Las relaciones geométricas de esa viga ya las habíamos especificado, volvámoslas a anotar para que quede claro, un ancho B, ¿cierto? Una altura H, una altura efectiva al refuerzo de tensión, la vamos a seguir llamando D, y una altura efectiva al refuerzo de compresión, que la vamos a llamar D', ¿cierto? Entonces, esa viga, para poderla analizar desde el punto de vista de la resistencia de materiales, vamos a hacer lo siguiente. A esa viga vamos a sacarle todo el refuerzo, a compresión, ¿cierto? De tal forma que por acá abajo vamos a dejar una parte del refuerzo. Perdón, este refuerzo lo habíamos dibujado en rojo. Sigamos consistentes para que quede un poco más claro, ¿cierto? Vamos a considerar entonces a este refuerzo de acá abajo, sigue siendo un refuerzo a tensión, vamos a ponerle un área de acero 1. Ojo, y aquí lo dibujé muy claro. En esta primera viga, que sería nuestra viga original, tengo ¿cuántas? 1, 2 y 3 varillas. Para el caso de la viga auxiliar que estoy usando, solamente coloqué 2 varillas, ¿cierto? De tal forma que de aquí deduzco que el área de acero 1 pues será menor al área de acero total a tensión. ¿De acuerdo? Bueno,
esa segunda viga que acabamos de dibujar ahí, pues vamos a analizarla desde el punto de vista de la resistencia de los materiales. Bueno, entonces lo que tengo va a ser más o menos lo siguiente. Tengo mi viga con mi área de acero a tensión, ¿cierto? Esa viga con el área de acero a tensión, pues ya sé que se van a presentar unos esfuerzos y unas deformaciones, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de los esfuerzos, pues, ¿qué estará ocurriendo? Estará ocurriendo algo que ya habíamos visto o que ya por lo menos tenemos idea, que en la fibra extrema a la compresión se estará presentando una deformación del concreto que alcanza la deformación última de este material, que es más o menos 0.003. ¿Cierto? Mientras que por acá abajo, a nivel del acero, por acá abajo, entonces se está presentando una, perdón, se estará presentando entonces una deformación en el acero que está excediendo o es mayor a la deformación de fluencia, el epsilon sub y, ¿cierto? De nuestro acero. A su vez, pues esas deformaciones se están produciendo por efecto de unos esfuerzos que ya sabemos cómo analizarlos desde el punto de vista del diagrama de bloque de compresiones equivalente de Whitney, ¿cierto? Se está presentando algo por el estilo, un diagrama de esfuerzo equivalente donde el valor aquí es 0.85 F'C, ¿cierto? 0.85 F'C, mientras que en la fibra inferior se estará presentando entonces el esfuerzo de fluencia Fy del acero, ¿cierto? Hasta ahí digamos que tengo la teoría tal cual la habíamos trabajado hasta las clases anteriores, ¿cierto? Es una sección simplemente reforzada cuya área de acero pues corresponde al área de acero a S1, la habíamos llamado por acá, ¿cierto? Bueno, por efecto de esos esfuerzos, entonces por acá en la fibra superior pues se estará presentando por acá una fuerza, ¿cierto? Por acá una fuerza de compresión que la vamos a llamar C1, que es igual a 0.85. Ya no tengo mucho espacio por aquí. La fuerza de compresión C1 lo vamos a... Bueno, vamos a ver cómo la podemos colocar por otro lado. Por aquí entonces tengo la fuerza de compresión C1 y por acá abajo tengo la fuerza de tensión T1, ¿cierto? En este caso, entonces C1 o la fuerza de compresión C1, que es la que tengo ahí arriba, C1 va a ser igual a ¿qué? C1 va a ser igual entonces al esfuerzo que se me está presentando 0.85 F'C. Ese es el esfuerzo. Al esfuerzo debo multiplicarlo por un área para obtener una fuerza, ¿cierto? ¿Cuál será el área entonces por la que debo multiplicar ese esfuerzo para obtener la fuerza de compresión? El área pues será la fuerza, que ya sabemos que es A por B, donde A entonces es la distancia o la altura del bloque de compresiones de Whitney y B pues será el ancho de la viga que tengo por acá, ¿cierto? A por B. Para el caso de las tensiones, la fuerza de tensión T1 pues simple y sencillamente será entonces AS por FY. Asumo entonces que ese acero ya alcanzó el esfuerzo de fluencia. Dicho de otras palabras, pues aquí podría
encontrar el momento nominal de falla Mn1 como C1 por D menos A medios, ¿cierto? O también desde el punto de vista de las tensiones, ese mismo momento Mn1 será igual a T1 por D menos A medios. Hasta ahí, vuelvo y repito, tengo el efecto de la... o habremos analizado el efecto de la sección simplemente reforzada, que es la misma con la que habíamos trabajado hasta ahora. Para poder analizar entonces el efecto de la sección doblemente reforzada, pues ¿qué fue lo que hicimos por acá arriba? Ojo, entonces lo que hicimos por acá arriba fue que este acero superior de acá, ¿cierto? Lo quitamos, por aquí vemos que no aparece, y aparte el acero inferior que teníamos por aquí también lo redujimos un poco, ¿cierto? Entonces observábamos que por acá se me presenta 3 varillas de acero, mientras que por acá ya solamente tengo 2 varillas de acero, por ejemplo, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues veo que se redujo el área de acero de ese elemento. Según eso, pues para el análisis de mi viga faltaría analizar algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Pues el área de acero a compresión que se me quedó por allá arriba, ¿cierto? Entonces por aquí, perdón, por aquí se me queda el AS', que eran 2 varillas, ¿cierto? AS', y por acá abajo se me está quedando ¿quién? Se me está quedando el AS, atención, AS2, vamos a llamarlo, ¿cierto? Al primer área de acero tensión lo llamábamos AS1, a este de acá lo vamos a llamar AS2. ¿Qué es lo que pasa entonces con esos 2 aceros que me quedaban sobrando por allá? Pues nada, esos 2 aceros están sometidos también a unos esfuerzos, es decir, este acero de acá arriba va a estar sometido a un esfuerzo, pero esta vez un esfuerzo a compresión, vamos a llamarlo F'S, mientras que este acero de la parte de acá abajo está sometido a un esfuerzo de tensión, que lo vamos a seguir llamando Fs, y vamos a seguir asumiendo que es igual al esfuerzo de fluencia. ¿Listo? En ese mismo orden de ideas, pues por acá arriba se me está generando una fuerza de compresión, que la vamos a llamar fuerza de compresión C2, que es igual entonces al área de acero A'S a compresión por F'S, mientras que la fuerza de tensión 2 va a ser igual entonces al área de acero 2 por el esfuerzo a la fluencia Fy. Esas serán entonces las fuerzas que están actuando en esa viga doblemente reforzada. Entonces, ojo, ¿cuántas fuerzas están actuando? Hagamos un breve resumen. Está actuando la fuerza, está actuando la fuerza C1 y está actuando la fuerza T1, ¿cierto? Que serían las de la viga simplemente reforzada, y está actuando también la fuerza C2 y la fuerza T2, que serían esos materiales excedentes que me quedaban por ahí por analizar. Bueno, esas fuerzas pues a su vez estarán generando unos momentos. Entonces, por ejemplo, el momento de falla Mn2 lo puedo analizar desde el punto de vista de las tensiones o las compresiones. Pues desde el punto de vista de la compresión va a ser igual a la fuerza de compresión 2 por el brazo que observo, que en este caso el brazo del momento nominal de falla 2, por acá arriba lo puedo observar mejor, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a la distancia de menos d', ¿cierto? Es decir, esta distancia que yo estoy observando aquí, la distancia entre estos dos refuerzos. Esa sería entonces la distancia de menos d'. ¿Listo? Entonces por acá abajo vamos a colocar esa distancia, va a ser
D menos D', ¿cierto? Y el momento, ese mismo momento Mn2 desde el punto de vista de las tensiones, pues va a ser igual a la fuerza de tensión por la misma distancia de menos D'. Bueno, hasta ahí entonces habremos analizado el fenómeno de una sección o de una viga doblemente reforzada desde el punto de vista de la resistencia de materiales. ¿Qué es lo que ocurre? Para el caso de la viga doblemente reforzada, pues se seguirá o seguirá siendo necesario garantizar una falla por tracción. Entonces, para poder garantizar esa falla por tracción, vamos a establecer que el esfuerzo en el acero, perdón, la deformación en el acero tendrá que ser mayor a la deformación de fluencia. Mientras que el esfuerzo en el acero tendrá que ser igual al esfuerzo de fluencia. Por otro lado, la deformación en el concreto tendrá que ser igual a la deformación última de este material, que ya sabemos que es alrededor de 0.003. Bueno, para ello, para seguir garantizando esa falla por tracción, pues igual podríamos analizarlo desde el punto de vista de las cuantías. Ahora sí, ojo, la cuantía con la que veníamos trabajando, que era la cuantía de una viga simplemente reforzada, ahora la vamos a llamar de una cuantía de una viga doblemente reforzada. Rho B de R, ¿cierto? Cuantía de una viga doblemente reforzada tendrá que ser menor o igual a la cuantía máxima de una viga doblemente reforzada. Digamos que seguimos con la misma teoría o con las mismas consideraciones con las que veníamos trabajando para una viga simplemente reforzada. En este caso, pues la cuantía de una viga doblemente reforzada, la diferencia será entonces lo siguiente, va a ser igual al área de acero sobre B por D, donde el área de acero va a ser igual a ¿qué? Al área de acero AS1 sobre B por D más el área de acero AS2, el área de acero AS2 sobre B por D. ¿Cierto? Esa sería entonces la cuantía de una viga doblemente reforzada. Por otro lado, la cuantía máxima de una viga doblemente reforzada, Rho máximo de una viga doblemente reforzada, va a ser igual entonces al 75% de la cuantía balanceada de una viga doblemente reforzada. Esto es lo mismo con lo que veníamos trabajando desde las clases anteriores. Por lo tanto, la cuantía balanceada de una viga doblemente reforzada va a ser igual al área de acero 1 sobre B por D más el área de acero 2 sobre B por D, ¿cierto? La diferencia, ¿cuál va a ser aquí? Que el área de acero 1, esta que observamos aquí, pues va a ser la cuantía balanceada de acero. De aquí entonces concluimos lo siguiente: si el área de acero 1 es el área de acero máxima, creo que eso no se los había dicho hace un momento, pero el área de acero 1 va a ser igual al área de acero máxima de la viga simplemente reforzada. Por lo tanto, de aquí concluyo que la cuantía balanceada de la viga doblemente reforzada va a ser igual a ¿qué? A la cuantía balanceada de la viga simplemente reforzada más el área de acero a compresión A'S sobre B por D, ¿cierto? Esto es, digamos que la cuantía a compresión de mi viga
vamos a colocarla, vamos a diferenciarla por aquí. Esto de aquí es la cuantía compresión de mi viga por el esfuerzo, entonces, a compresión del acero sobre el esfuerzo a tensión del acero. Entonces, ojo que estos últimos dos términos están directamente relacionados tanto con el acero a compresión como por el área de acero 2 que me estaba sobrando por aquí, ¿cierto? Esta es directamente relacionada con el área de acero 2 que me estaba sobrando por allá arriba. Por lo tanto, de aquí concluyo que la cuantía balanceada de una viga doblemente reforzada va a ser igual a la cuantía balanceada de la viga simplemente reforzada más esto de aquí que ya sabemos que es ρ', la cuantía a compresión por el esfuerzo a compresión del acero sobre el esfuerzo de fluencia. Pues esto al final de acá se vuelve el esfuerzo de fluencia. Volviéndonos a esta ecuación que teníamos por aquí, la cuantía máxima de la viga doblemente reforzada, pues la cuantía máxima, entonces cuantía máxima de la viga doblemente reforzada va a ser igual a 0.75 que multiplica a la cuantía balanceada de la viga simplemente reforzada más la cuantía a compresión de la viga por el esfuerzo a compresión del acero sobre el esfuerzo a fluencia, ¿cierto? Observamos en este caso pues que la cuantía depende directamente entonces de la cantidad de acero que yo esté colocando en mi elemento. Bien, hasta ahí entonces sería el estudio de la teoría de las secciones doblemente reforzadas. En ese orden de ideas, pues en el siguiente video vamos a tratar de resolver un ejercicio aplicando esta teoría de tal forma que nos quede un poco más claro todo este tema. Entonces les agradezco y nos vemos en el próximo video.